Territorio de Wyoming, enero de 1883. El viento aullaba con fuerza a través de las altas llanuras, y cuando Preston Rourke abrió la puerta del granero esa mañana, la nieve se había acumulado hasta la mitad de las paredes. Él entró, sus botas crujiendo sobre el heno congelado. Los caballos se agitaron, el vapor saliendo de sus fosas nasales. Estaba a medio camino del cuarto de aperos cuando la vio acurrucada bajo una vieja manta de lana, temblando junto a un barril de alimentación oxidado. Sus ojos se abrieron, grandes y vidriosos. Sus labios susurraron, «Señora». Su voz era tranquila, pero su mano fue al revólver a su lado. Ella se encogió, pero no se movió. «Por favor, no estoy aquí para robar». Preston dio un paso más cerca. «Te estás congelando». «Lo sé», susurró ella. Él se agachó a su lado, apartando la manta lo suficiente para ver su rostro. La tierra le manchaba la mejilla, su cabello enredado y despeinado era del color del trigo después de la cosecha. No parecía tener más de 25 años. «¿Puedes caminar?» Ella asintió apenas. Preston le pasó un brazo por los hombros y la ayudó a levantarse. Era ligera y se apoyó en él como si no le quedara nada. Él la guió hacia la casa, el frío mordiéndole la piel a través de su abrigo. Dentro, avivó la estufa y la envolvió en edredones de la cama. Ella se sentó en la mecedora, en silencio, sus dientes castañeando. Él sirvió café y le entregó la taza. Sus manos temblaban demasiado para sostenerla, así que se arrodilló y la sostuvo por ella. «Me llamo Preston Rourke», dijo. «¿Tienes uno?» «Glenna», susurró ella. «Glenna Sutter». Él asintió. «¿De dónde vienes?» Sus ojos se llenaron y ella miró hacia otro lado. «Caminé 2 días. El hombre con el que me casé me dejó afuera de Cheyenne, se llevó la carreta, dijo que era demasiada molestia y se fue». Preston permaneció en silencio. El fuego crepitó. Glenna se limpió la nariz con el dorso de la mano. Estaba tratando de llegar a Fort Laramie. Hoy que podría haber trabajo. «No lo habrías logrado con este frío», dijo Preston. «Habrías muerto ahí afuera». «Lo sé», dijo ella de nuevo, y esta vez él escuchó la grieta en su voz. Él se levantó y trajo un tazón de estofado de la estufa. «Come, luego duerme. Hablaremos después». Ella asintió y tomó la cuchara que él le ofreció. Preston la observó desde el otro lado de la habitación. Ella comió despacio, como si su estómago no pudiera creer que la comida fuera real. Cuando terminó, él le dio la cama y tomó la mecedora. Al anochecer, la tormenta había empeorado. El viento raspaba contra las ventanas, pero la casa estaba cálida. Glenna dormía bajo una pila de edredones, su pecho subiendo y bajando constantemente por primera vez desde que la encontró. Preston se sentó junto al fuego, mirando las llamas. Él no había querido una esposa, no necesitaba a nadie dependiendo de él, no después de la guerra, no después de que la tierra se llevara a su hermano y la fiebre a su madre. Vino aquí para que lo dejaran solo. Pero ella se había estado congelando junto a su granero, y él había hecho más que darle calor. La había dejado entrar. A la mañana siguiente, Glenna se despertó lentamente, parpadeando hacia el techo. «Dormiste casi 14 horas», dijo Preston, entregándole una taza de caldo. Ella lo sorbió, sus manos más firmes ahora. «Me salvaste la vida». Él se encogió de hombros. «Habría estado mal dejarte afuera». Cuando ella intentó levantarse, él la detuvo con una mano en su brazo. «No vas a ningún lado todavía. La tormenta sigue y no estás lo suficientemente fuerte. No quiero ser una carga». «No lo eres». Sus ojos se llenaron de nuevo, pero ella parpadeó para ahuyentar las lágrimas. Pasaron el día en silencio. Preston trabajó en el tejado del granero durante una tregua del viento. Glenna pasó la mayor parte del día cerca de la estufa, cosiendo una costura rota en su falda con hilo que encontró en un cajón. Esa noche, ella lo ayudó a pelar papas para la cena. «Puedo trabajar», dijo ella sobre el suave golpe del cuchillo. «Puedo cocinar, limpiar. No soy ajena a las cosas difíciles». «Lo creo», dijo Preston. «Pero no me debes nada, Glenna». Ella lo miró, sus ojos firmes. «Quiero ganarme mi lugar». Él hizo una pausa, luego asintió. «De acuerdo». Los días pasaron. Glenna se hizo más fuerte. Horneaba pan, remendaba camisas, limpiaba la bodega. Ella no hacía preguntas sobre su pasado y él no preguntaba sobre el suyo. Pero de vez en cuando, ella sonreía, y cuando lo hacía, él sentía algo moverse profundamente en su pecho. Una noche, después de la cena, ella se paró junto a la ventana, con los brazos cruzados. «No pensé que sobreviviría a eso», dijo suavemente.
Preston levantó la vista de la estufa. Estás a salvo ahora. Ella se dio la vuelta. No sabes cuánto significa eso. Él se acercó y se paró a su lado. Creo que sí. Ella lo miró y él no se apartó cuando su mano rozó la suya. Nunca quisiste tener a alguien aquí, ¿verdad?, preguntó ella. No, dijo él. Nunca quise una esposa. Ella asintió y él vio un destello de dolor en su rostro. Pero, añadió, luego te encontré congelándote junto a mi granero. Sus ojos se encontraron con los suyos, grandes y inquisitivos. Y te ofrecí más que calor, dijo él. Ella se acercó, sus manos se deslizaron en las suyas y no las soltó. Entonces déjame quedarme. Su voz era áspera. También te quiero. El viento afuera aulló de nuevo, pero dentro la casa estaba firme y cálida, y por primera vez en años, también lo estaba el corazón de Preston. Para mediados de febrero, lo peor del frío había amainado. La nieve todavía se aferraba en parches al lado norte del monte, y el barro se pegaba a las botas de Preston cuando acarreaba agua del arroyo, pero las mañanas ya no quemaban la piel. Glenna se había acostumbrado a caminar a lo largo de la cerca con una concentración tranquila, buscando lugares donde el alambre se había combado bajo el rigor del invierno. Llevaba un par de guantes de cuero que no le quedaban del todo y un trozo de alambre que ella misma había enrollado. Preston la observó desde el porche una mañana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Él no ofreció ayuda. Ella no la había pedido. Ella regresó alrededor del mediodía, con las mejillas sonrojadas por el viento y el sol. El pastizal este todavía firme. El lado sur necesita reparación. Él asintió una vez. Saldré a caballo después de la cena. Yo puedo ir. Él bajó del porche. Ya hiciste suficiente hoy. Ella se desató el pañuelo del cuello y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. No es cuestión de suficiente. Es lo que hay que hacer. Él la miró fijamente un largo momento, luego dijo, yo traeré las herramientas. Tú llevas los clavos. Cabalgaron juntos en silencio, ella en el viejo capón de su hermano, manso y de movimientos lentos. La tierra se extendía ancha y pálida, rota solo por los esqueletos oscuros de los álamos a lo largo del arroyo. Ella no se inquietaba ni llenaba el silencio con parloteo. Él descubrió que le gustaba eso. En la cerca sur, trabajaron uno al lado del otro. Ella mantuvo el alambre tenso mientras él clavaba la grapa en el poste. Sus manos eran firmes, sus ojos agudos. Cuando terminaron, ella se sacudió la tierra de la falda y se apoyó contra el poste de la cerca. Mi padre era herrero, dijo. Me enseñó a limar hierro antes de que pudiera escribir mi nombre. Preston la miró. Así es, dijo. La habilidad mantiene a una persona viva más tiempo de lo que la belleza jamás podría. Él apoyó su mano en el riel superior, su pulgar trazando un nudo en la madera. ¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí? No, dijo ella. Pero no me arrepiento de haberlo hecho. Él no respondió. El viento le tiró del sombrero, y en algún lugar detrás de ellos un halcón lanzó un chillido, agudo y claro. Regresaron más lento. El sol estaba bajo cuando llegaron a la casa, y Glenna se bajó de la silla, con las piernas rígidas pero sin quejarse. Mientras llevaba el caballo hacia el granero, Preston la detuvo por el codo. Entra primero. Hice estofado. Se pondrá frío si esperamos. Ella dudó, luego asintió. Adentro, la lámpara sobre la mesa proyectaba una suave luz dorada. El estofado estaba espeso con cebada y frijoles secos de la bodega. Glenna comió sin hablar, pero su mirada seguía desviándose hacia la ventana, donde el crepúsculo se acercaba. Después de la comida, ella se levantó y recogió los platos. Preston llenó la tetera sin que se lo pidieran. Cuando ella se giró para agradecerle, sus ojos se detuvieron en su rostro un segundo más de lo necesario. ¿Siempre eres tan callado?, preguntó ella. Él dobló un paño de cocina con movimientos precisos. Hablo cuando hay algo que valga la pena decir. Ella asintió levemente. Solía llenar el silencio solo para evitar que la gente hiciera preguntas. Él la miró entonces. Aquí no tienes que hacer eso. Ella no respondió, pero cuando le pasó el último plato, sus dedos rozaron los suyos y ella no se apartó. Esa noche, ella no regresó a la cama. Llevó su manta a la mecedora, la arregló cuidadosamente y se sentó a mirar el fuego apagarse. Preston se paró en la entrada, con los brazos sueltos a los costados. Puedes tener la cama. Yo tomaré la mecedora esta noche. No voy a dormir en tu cama mientras tú tomas la silla. He hecho cosas peores, dijo él, en peor compañía. Ella sostuvo su mirada. Dijiste que nunca quisiste una esposa. No lo hice. Todavía te sientes así.
Él no respondió durante mucho tiempo. Luego dijo, no sé lo que siento, Glenna, pero sé que no quiero que vuelvas a tener frío, nunca. Ella se levantó lentamente, la manta cayendo de sus hombros. Entonces hagamos un lugar donde ninguno de los dos lo esté. Preston no se movió, pero algo en su pecho se aflojó. Él extendió la mano y ella se metió en sus brazos como si hubiera estado esperando toda su vida ese momento exacto. Marzo trajo el deshielo y los primeros signos de vida brotando de la dura tierra. Un parche de azafranes silvestres apareció cerca del pozo, de color púrpura pálido y testarudos. Glenna se inclinó para tocar los pétalos una mañana, sus dedos suaves. Preston observó desde la puerta del granero, con una brida sobre su hombro, el aroma de tierra tibia y madera vieja a su alrededor. Esa tarde, Glenna estaba en el cobertizo, con las mangas remangadas hasta los codos, restregando la mugre de una abollada olla de hojalata. Sus manos estaban rojas por el agua fría, pero trabajaba con determinación. ¿Siempre te dedicas a las tareas incluso cuando nadie te observa?, preguntó Preston, entrando con una bobina de cuerda sobre su brazo. Ella no levantó la vista. Encuentro más fácil pensar cuando mis manos están ocupadas. ¿Qué tienes en mente entonces? Ella dudó, luego enjuagó la tetera y la colocó en el estante. Hay una carta que nunca envié a mi hermana en Missouri. Quería hacerle saber que estaba bien, pero no sabía dónde estaría. ¿Quieres escribirle ahora? Quiero creer que tengo algo que valga la pena contar. Su voz se mantuvo uniforme. Lo tienes, Glenna. Ella lo miró a los ojos. Tú no dices las cosas a menos que las sientas, ¿verdad? No le veo el caso a eso. Ella se secó las manos en el delantal. Entonces le escribiré mañana, si está bien. Es tu historia que contar. Más tarde, él la encontró sentada en la esquina de la mesa, la luz de la vela parpadeando sobre su frente mientras escribía lentamente, la pluma arañando arcos deliberados sobre la página. Él no interrumpió. En cambio, añadió leña a la estufa y se sentó de nuevo en el banco, observando la luz del fuego moverse sobre las tablas del suelo. Al día siguiente, Glenna le entregó la carta, doblada y sellada con cera. Si vas a pasar por el puesto comercial, podrías dejársela al empleado. Tienen jinetes que van al este. La llevaré por la mañana. Ella asintió, con las manos entrelazadas delante de ella. No sé qué pensará. No hemos hablado desde que me fui de casa. No eres la misma mujer que se fue, dijo él. Eso podría ser algo bueno. Glenna salió al porche mientras una ráfaga de viento levantaba el borde de su falda. Todavía estoy aprendiendo quién soy ahora. Preston se apoyó en el marco de la puerta. Supongo que ambos lo estamos. Esa noche, un coyote aulló desde la cresta, largo y grave. Glenna se sentó junto a la chimenea, cosiendo un parche en el forro de su abrigo. No habló hasta que el hilo estuvo casi terminado. ¿Qué querías antes de venir aquí?, preguntó ella. Él consideró un largo rato antes de responder. Quería tranquilidad. Suficiente tierra para trabajar con mis propias manos. Nadie a quien rendir cuentas. Ella asintió. ¿Y ahora? Él dejó la vara de atizar. Ahora quiero a alguien que me salude el día a mi lado, no que solo lo atraviese. Ella dejó la aguja a un lado. Nunca pensé que tendría eso tampoco, pero lo quiero. Preston cruzó la habitación y se arrodilló a su lado. ¿Todavía te ves yéndote? No, dijo ella. Me veo construyendo algo aquí. Él extendió la mano y ella cerró los dedos alrededor de los suyos, fuertes y seguros. Se levantaron juntos antes del amanecer a la mañana siguiente. Glenna mezcló harina de maíz mientras Preston salía a enganchar la carreta. La carta estaba guardada en el bolsillo de su abrigo, tibia por su pecho. Volveré antes de que oscurezca, dijo él. Tendré la cena lista. Él se detuvo, una bota ya en el estribo de la carreta. Ya no estás solo de paso. Nunca tuve la intención de quedarme, dijo ella, pero me alegro de haberlo hecho. Él se quitó el sombrero y subió mientras la carreta rodaba hacia el horizonte. El sol naciente rozó el borde de la línea del tejado, proyectando una larga luz sobre el porche donde Glenna estaba de pie, y por primera vez en años, ambos tenían algo a lo que regresar. Para finales de marzo, el suelo se había ablandado lo suficiente para la siembra. Preston volteó la tierra detrás de la mula, el mango del arado clavándose en sus palmas. Glenna caminaba justo detrás, dejando caer semillas en los surcos, frijoles, repollo, algunas hileras de remolachas. Se movía con una concentración tranquila, su trenza metida en el cuello de su camisa, el sol atrapado en los finos cabellos de su sien. No hablaron mucho durante el trabajo,
Pero algo pasó entre ellos en el ritmo del trabajo compartido, algo sin palabras pero seguro. Después de que la última hilera fue prensada y regada, Glenna se secó la frente con el borde de su manga y miró hacia las bajas colinas al oeste. Solía pensar que Missouri era el mundo entero, dijo ella. Preston se apoyó en el arado. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Caminar. Hambre. Un hombre que prometió cosas que nunca tuvo intención de cumplir. Él no desvió la mirada. Confías en mí más de lo que confiaste en él. Ya lo hago, dijo ella, y eso se ha mantenido. Esa tarde, Preston bajó una caja de madera del desván. Era vieja, con las esquinas lisas por el tiempo. La puso sobre la mesa y la abrió sin ceremonias. Estos eran de mi padre, dijo, extendiendo un juego de herramientas, una escofina, un cuchillo de casco, todo limpio y guardado en un paño aceitado. Glenna tomó la lima. Los mantuviste bien. Pensé en pasarlos, pero nunca hubo nadie a quien dárselos. Ella volvió a colocar la lima en su lugar. Ahora sí. La mirada de Preston se posó en su rostro y algo en su pecho volvió a moverse, más lentamente esta vez, como una piedra que se asienta en el fondo de un arroyo. A la mañana siguiente, cabalgaron hacia el este, hacia el pastizal. Glenna equilibraba un saco de avena sobre su regazo, su espalda recta, las riendas sueltas en sus manos. El aire prometía un calor inminente. Los pájaros revoloteaban entre los postes de la cerca y el suelo cedía bajo los cascos, suave y húmedo. Al llegar al borde del pastizal, Glenna detuvo su caballo y señaló hacia un grupo de álamos cerca de la orilla. Hay una forma moviéndose entre los árboles, dijo ella. Preston desmontó sin hablar, rifle en mano. Caminó unos pasos hacia adelante, sus botas hundiéndose en la hierba mojada. Un minuto después, llamó por encima del hombro. Es un perro, casi muerto de hambre. Glenna se unió a él. El animal se acurrucó, las costillas afiladas bajo su piel. Una oreja desgarrada. No gruñó, solo observó, los ojos planos de agotamiento. Ella se arrodilló. No es salvaje. No, dijo Preston, pero lo han abandonado. Glenna apoyó la mano en su muslo, sin extenderla. Veamos si nos sigue. Se volvieron hacia los caballos. Después de unos metros, el perro se levantó con patas temblorosas y cojeó detrás de ellos. Por la tarde, el perro dormía bajo el porche, con el vientre lleno y los costados subiendo lentamente. Glenna se puso de pie, con los brazos cruzados. Me recuerda a cómo me sentía cuando me encontraste, dijo ella. Preston se paró a su lado. Ya no eres esa mujer. No, ella asintió, pero la recuerdo. Dentro, calentó agua y frotó la suciedad de la alfombra de trapo junto a la puerta. Preston la observó escurrir el paño, su mandíbula apretada con tranquila determinación. He estado pensando, dijo, en la tierra justo después del arroyo. Hay espacio suficiente para construir algo más. Una habitación con una ventana, tal vez un porche mirando al oeste. Glenna levantó la vista. ¿Por qué? Él se rascó la nuca. Porque si te quedas, no quiero que sientas que solo estás tomando prestado espacio. Ella se levantó lentamente. Quiero construirlo contigo. Preston asintió una vez. Entonces empezaremos después de la última helada. Esa noche, ella corrió la cortina de la ventana y se volvió hacia la cama. Preston ya había avivado el fuego, con los pies descalzos sobre el suelo de madera. Ella se acercó y apoyó la palma de la mano plana contra su pecho. Nunca conocí a un hombre que no pidiera nada y ofreciera más de lo que dice. Él cubrió su mano con la suya. Nunca supe que tenía más que ofrecer hasta que te conocí. El viento se había calmado afuera y el aire dentro de la casa olía a tierra labrada y humo de pino. Glenna se inclinó hacia él y él la abrazó sin dudar. En ese silencio, hicieron un voto sin hablar, no en una ceremonia, sino en el simple acto de quedarse. Abril trajo un calor verdadero. El deshielo llenó el arroyo y los álamos brotaron con un verde pálido y tembloroso. Preston y Glenna comenzaron a despejar el terreno más allá del arroyo, donde él había hablado de construir. El suelo estaba enredado con raíces viejas y juncos tercos, pero ella trabajó a su lado con una tranquila tenacidad, las mangas remangadas, sus manos con ampollas pero firmes. Una tarde, mientras cavaban los hoyos para los postes del marco de la cimentación, Glenna se detuvo y se apoyó en la pala. ¿Piensas en hijos?, preguntó ella, con los ojos en el cielo. Preston se secó la frente con el dorso de la mano. Solía pensar que no traería a nadie a este mundo, no como es. ¿Y ahora? Él la miró, manchada de tierra y quemada por el sol, de pie en la tierra que habían despejado juntos.
Ahora creo que un niño criado en un hogar que construimos podría crecer sabiendo cómo mantenerse firme. Ella asintió una vez y volvió a cavar. No hablaron más del tema ese día, pero la pregunta permaneció entre ellos, no pesada, solo esperando. A principios de mayo, el marco de la nueva habitación estaba levantado. Miraba al oeste, tal como lo habían planeado, con una ventana grande que captaba la última luz del día. Glenna pintó los adornos con trazos firmes, usando el rojo intenso que ella misma había elegido en el puesto comercial. Preston la observó desde la escalera, donde estaba colocando las últimas tablillas del techo. «¿Siempre sabes lo que quieres?», preguntó él. «Sé lo que no voy a aceptar», dijo ella sin levantar la vista. Los días se alargaron. Glenna comenzó a llevar un pequeño libro de contabilidad encuadernado en tela donde anotaba los hábitos de puesta de las gallinas y la condición de los árboles del huerto. Leía a la luz de la lámpara por las noches, a veces en voz alta si el capítulo le gustaba. Preston escuchaba, aceitando sus herramientas o reparando equipo, las palabras envolviendo la habitación como humo de la chimenea. Una noche, él dejó su trabajo y habló sin levantar la vista. «Compré un anillo. Pensé que tal vez te pediría una vez que la casa estuviera terminada». Ella cerró el libro en su regazo, en silencio por un momento. «No necesitas una casa terminada para pedirme eso». Él la miró. No quería que pareciera una obligación. «No lo sería», dijo ella, «ni por un segundo». Él se levantó, fue al armario y sacó la pequeña caja de detrás de un saco de avena. Dentro había una simple alianza de oro, sin piedra, solo metal sólido y cálido, hecho para durar. Él cruzó la habitación y se arrodilló a su lado. «Quiero casarme contigo porque eres lo único de lo que he estado seguro». Ella buscó el anillo con manos que no temblaron. «Entonces estemos seguros juntos». Él se lo deslizó en el dedo. Le quedó sin necesidad de forzarlo. Se casaron a orillas del arroyo, con los álamos frondosos y el aire denso de abejas. El predicador del puesto comercial llegó a caballo y la vecina de la granja de al lado trajo una canasta de pan y huevos cocidos. Aquí tienes la traducción al español del texto, sin las marcas de tiempo. Glenna llevaba un vestido que había cosido de percal sin blanquear y Preston se había arreglado la barba por primera vez en meses. Dijeron sus votos bajo el cielo abierto, sin grandes palabras, solo la verdad dicha con firmeza. Cuando terminó, Glenna apoyó la cabeza contra el pecho de Preston y él la rodeó con un brazo por la espalda como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Esa noche se sentaron en el escalón delantero de la nueva habitación, viendo el sol caer detrás del monte. El perro, ahora más lleno y de pelaje espeso, yacía a sus pies. «No me arrepiento de nada de ello», dijo Glenna, con los dedos entrelazados con los suyos. «No cambiaría nada», dijo Preston. Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Incluso las partes difíciles. Especialmente las partes difíciles. Nos trajeron aquí». Ella no respondió, pero su mano apretó la de él y su respiración se hizo más lenta. Él le besó la sien y no se movió. Semanas pasaron, luego meses. Las cosechas llegaron tarde pero fuertes. El libro de contabilidad de Glenna se llenó de líneas limpias y victorias silenciosas. El primer ternero nacido sin problemas, el día en que las abejas enjambraron y ella las atrapó en una caja de repuesto, el momento en que sintió algo moverse bajo sus costillas y supo sin duda lo que significaba. Se lo dijo a Preston una tarde de agosto, después de la cena, mientras caminaban por el sendero del huerto. La luz era dorada y baja, el aire denso con el aroma de la hierba recién cortada. Él dejó de caminar cuando ella lo dijo, simplemente se quedó quieto por un largo momento. «¿Tienes miedo?», preguntó ella, aunque su voz decía que ya sabía la respuesta. Él la miró con algo más profundo que orgullo. «No, estoy listo». Ella sonrió y le tendió la mano. «Entonces los criaremos aquí, en la tierra que construimos con nuestras propias manos, y los amaremos con todo lo que tenemos». Se quedaron en el huerto hasta que salieron las estrellas, el perro dando vueltas a sus pies, la casa detrás de ellos brillando cálida contra la noche. Años después, el niño, un varón con los ojos de Glenna y la tranquila fortaleza de Preston, correría por ese huerto, su risa resonando entre las ramas. Glenna lo llamaría desde el porche, con harina en su delantal, y Preston vendría del campo a tiempo para atraparlo a medio paso y lanzarlo por el aire. La casa crecería para albergar sus vidas, más habitaciones, más historias. Pero el corazón de ella nunca cambiaría. Dos personas que se encontraron por casualidad y se quedaron por elección. Y cada noche, sin importar la estación, Glenna se acostaría junto a Preston con una mano apoyada sobre la suya,
la alianza de oro lisa por el tiempo, y sabría que estaba exactamente donde debía estar.